Para nuestro proyecto utilizaremos aguja de crochet de 4 milímetros y algodón indicado para agujas de crochet de 4 milímetros. Bueno, monas, comenzaremos nuestro proyecto haciendo 144 cadenetas. Primero dejaré un palmo libre para poder ocultar con comodidad esa hebra antes de hacer nuestro nudo deslizado. Bueno, aquí tengo ya mis 144 cadenetas y antes de cerrar en redondo con un punto enano o punto deslizado en la primera cadeneta que hice, lo que hago es asegurarme, ¿veis? Recorriendo así con el dedo toda mi cadeneta, me aseguro de que no esté torcida. ¿Vale? Entonces, ¿veis? Entro aquí en mi primera cadeneta, ¿veis? Y saco a través de los dos. Y ahora haré una cadeneta y lo que voy a hacer es un punto alto doble. Podríamos hacer 4 cadenetas o yo voy a hacer el primero, será un falso punto alto doble. ¿Vale? Que haré un punto bajo, entro aquí en la primera, hago otro punto bajo y si entro aquí de nuevo en esta cadeneta, ¿veis? Os hago otro punto bajo. Sí, aquí. ¿Veis? Saco hebra y hago es como 3 puntos bajos apilados y serán como un primer punto alto doble. ¿Por qué? Porque me gusta más así que las cadenetas se camufla más. ¿Veis? Hago 1, 2 y 3. ¿Vale? Un segundo punto alto doble. 1, 2 y 3. ¿Veis? Vamos a trabajar todo el tiempo puntos altos dobles en bloques de 3 separados por una cadeneta. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es saltarnos 3 puntos de base. 1, 2 y 3. Y en el cuarto vuelvo a repetir mi bloque de 3 puntos altos dobles. 1, 2 y 3. Cadeneta y vuelvo a separar por 3. Me salto 1, 2, 3 puntos de base y en el cuarto, ¿veis? De 3 lazadas, no es un punto alto simple. Vuelvo a hacer otro, 1, 2 y 3 y hago un tercero. 1, 2 y 3 y separo de mi siguiente bloque por una cadeneta. Me vuelvo a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto haré otro bloque. ¿Vale? Entonces, como vais a ver en nuestro lado largo, si os fijáis, mi intención es hacer mi primera vuelta en color negro, pero os lo tengo que enseñar en blanco porque en negro no se aprecian bien los puntos. Así que lo que vamos a hacer es que tengo aquí un número en los lados largos de 15 bloques de 3 puntos altos, ¿vale? Entonces la idea es hacer más o menos la mitad, pues haremos 8 hasta mi primera esquina, donde haremos, si se puede apreciar, 2 bloques separados, en este caso por 2 cadenetas. Bueno, y aquí ya llevamos 8 motivos y
El motivo por el que os decía hacer 8 es para que la costura donde cerremos, digamos, el cambio de vuelta nos coincida más o menos en el hombro. ¿Vale? No es por otra cosa, vosotros podéis hacer cuando veáis el número de bloques donde queráis. Entonces me vuelvo a saltar una vez que tengo 8, me salto de nuevo 1, 2, 3 y en el cuarto voy a hacer mi esquina. Entonces voy a hacer 3 puntos altos dobles y en esta ocasión, como es esquina, haremos 1 y 2 cadenetas, ¿vale? No una como el resto del tiempo. Y en el mismo punto de base vuelvo a repetir mi bloque de 3 puntos altos dobles. Cadeneta y separo del siguiente motivo que va. Dejamos 1, 2, 3 y en la cuarta cadeneta 1, 2 y 3 cadeneta y ahora voy a hacer otro bloque de esquina. Me salto 1, 2, 3 en el cuarto, vuelvo a repetir 2, 3, 1, 2, 3 y en el cuarto vuelvo a repetir 1, 2, 3 puntos altos dobles, hago 1 y 2 cadenetas y vuelvo a hacer 1, 2 y 3 puntos altos dobles. Tengo otra esquina. ¿Veis? Esto será que tenemos aquí 2 esquinas y un motivo. Esto será bien la parte de mi escote delantero o de mi espalda. Y entonces ahora lo que voy a hacer es 15 bloques individuales hasta volver a repetir esto de aquí. Bueno, de aquí ya llevo 14 bloques de 3 puntos altos dobles. Si me vengo a la cuarta cadeneta de base, voy a hacer mi último bloque. Y ya haremos nuestra siguiente esquina. Me vengo de nuevo 1, 2, 3 al cuarto. Entonces hago un bloque de 3 puntos altos dobles, hago 1 y 2 cadenetas y en ese mismo punto de base 1, 2 y 3 cadeneta, vuelvo a separar de 1, 2, 3, en la cuarta hago un bloque individual como hice en el otro escote, 2 y 3 puntos altos dobles, cadeneta y en la cuarta cadeneta de base vuelvo a hacer otra esquina. ¿Cómo? Pues haciendo un bloque de 3 puntos altos dobles, 2 y 3, 2 cadenetas y en el mismo punto de base vuelvo a hacer 1, 2 y 3 puntos altos dobles, cadeneta, cadeneta y ahora para cerrar el lado este que hicimos a la mitad, pues nos quedará hacer 7 bloques de 3 puntos altos dobles.
Bueno, aquí vemos 2, 4, 6 y 7 motivos que son los que nos faltaban para cerrar aquí en el motivo central. Con un punto enano, ¿veis? Aquí en esta espiguita veis que nos queda el aspecto del falso punto alto. Es mucho más parecido y se camufla mejor que cuando hacemos cadenetas. Así que veis, entramos como si fuera un punto alto y hacemos ahí un punto enano o punto deslizado. Entonces, si fuéramos a continuar en este mismo color, volvería a hacer aquí un falso punto alto, haciendo punto bajo, entro en esta hebra, saco otro falso punto alto, entro en esta y hago otro punto bajo. Y luego para cerrar haría aquí dos, ¿veis? Solo hago esa y una cadeneta de separación. Y en cada hueco continuaría haciendo bloques de 3 puntos altos, ¿veis? Separo por otra cadeneta como hice antes de otro bloque de 3 puntos altos. ¿Veis? Cadeneta y así hasta llegar a mi esquina. Bueno, aquí tengo mi primera vuelta, que yo quería que fuera en negro, pero se habría visto muy mal la explicación. Entonces, ahora quiero cambiar de color. Así que de esta forma vosotras la podréis hacer combinando los colores como queráis. Entonces, yo voy a coger hilo de color blanco. Y lo primero que voy a hacer es deshacer el nudo deslizado que tenía hecho. ¿Vale? Sí que hago la cadeneta de separación, pero a este hilo ahora que tenía voy a hacer un nudo, ¿veis? Hago un nudo, a ver si se ve bien, rodeo con el nuevo color, ¿veis? Y hago un nudo y lo aprieto un poquito. Y ahora voy a volver a hacer el punto enano o punto deslizado aquí, ¿veis? Cogiendo la espiguita, las dos, como si fuera cualquier punto alto, pues el falso punto alto se ve igual, ¿veis? Y ya haré el nudo deslizado con el nuevo color, saco el color blanco, entonces ya puedo hacer una cadeneta. ¿Veis? Y aquí en este hueco haré un falso punto alto, ¿veis? Entrando ahí, vuelvo a entrar, ¿veis? Y tengo 3 puntos bajos apilados. Vale, ajusto los hilos. Bien, y a la vuelta cerraré aquí con los 2 puntos altos que me faltan. Entonces, cadeneta de separación, ¿veis? Y vengo aquí a este hueco y como en la vuelta anterior, vamos a trabajar todo el tiempo. En los huecos haré bloques de 3 puntos altos dobles, podréis hacerlo con punto alto. De hecho, os cuento, la curiosidad es que esta vuelta en color negro, no sé si se apreciará mucho en cámara, son puntos altos. Y esta la he empezado a hacer en punto alto doble porque el hilo queda más finito, aunque es el mismo, pero el color blanco suele quedar más fino muchas veces, aunque sea el mismo modelo de hilo. Entonces, por eso lo he empezado a hacer en punto alto doble. Y vamos a seguir trabajando bloques de 3 puntos altos dobles en los huecos y cadenetas encima de los bloques para separar un bloque de otro. Y así trabajaremos hasta llegar a nuestra esquina. Bueno, y ahora que estamos llegando a la esquina,
repetiré lo mismo que aquí, los dos bloques de 3 puntos altos separados por 2 cadenetas, pero en este hueco, y esto va a ser todas las vueltas hasta el final. O sea, cadeneta, vuelvo a hacer 1, 2 y 3 puntos altos, 2 cadenetas y los 3 puntos altos dobles o puntos altos si lo preferís vosotros. Cadeneta, ¿veis? Y aquí que en la vuelta anterior solo había un bloque simple, ahora me salen 2, en la siguiente saldrán 3 y así nuestra pieza va a ir creciendo, pero todo el tiempo, ¿veis? Aquí hago 3 puntos altos simples, es decir que no son de esquina, cadeneta y otro bloque simple de 3 puntos altos dobles antes de llegar a mi siguiente esquina. Cadeneta y repito esquina. Trabajaremos así el número de vueltas que queramos. De esta misma manera. No tiene ninguna pérdida. Y trabajaremos así, ¿veis? ¿Cómo va quedando? ¿Veis? Vamos a ir creciendo, pero alrededor de, como hemos hecho esto, de esta forma vamos a ir creciendo. Y así podéis combinar los colores como queráis, y hacer el número de vueltas de cada color que queráis. Bueno, ya estoy llegando al final de esta vuelta. ¿Veis? Entonces me encuentro que había hecho aquí el falso punto alto. O sea, me falta hacer 1 y 2 puntos altos dobles y cerrar aquí en la cabeza de mi falso punto alto doble. Y entonces voy a pasar aquí al hueco siguiente con un punto enano, levanto cadeneta y yo que voy a continuar en este caso con el color blanco voy a hacer falso punto alto doble, ¿veis? Vuelvo a entrar, ya tengo mis 3 puntos bajos uno encima de otro y hago de nuevo otros 2 puntos altos dobles y así voy a trabajar las vueltas que quiera en cada color. Bueno, un detalle que yo os quería enseñar era que aquí veis que comenzábamos con el falso punto alto cuando hemos añadido el color blanco y cerrábamos la vuelta con 2 para completar ese bloque de 3, ¿veis? Y en la siguiente vuelta, como habíamos cerrado aquí, comenzamos en el hueco siguiente y ya sí que hacíamos nuestro bloque de 3 completo, porque digamos que nos cabe. Y en el siguiente, como cerrábamos aquí, al cerrar vuelta con la cadeneta y el punto enano sobre este, ¿qué pasa? Que nos toca repetir como en el primero que hicimos en blanco, que es nuestro falso punto, hacer toda la vuelta y cerrar bloque con 2 puntos altos. Y si hacéis esto todo el tiempo, os va a quedar un resultado mucho más pulido, porque veis que lo que es nuestro principio y fin de vuelta, que es un poco lo que es irregular de todo nuestra costura, nos va a quedar en la misma línea. No se va a ir moviendo como al cerrar de otras formas. Entonces, si vais haciendo así, os va a quedar muy pulido el resultado final. Bueno, y antes de continuar trabajando más vueltas como hemos visto, por ejemplo, yo todavía no he cortado mi hebra negra. Estaba esperando para ver si
en pocas vueltas volví a meter el negro y me compensaba no cortarla. Pero bueno, creo que sí que la voy a cortar. ¿Vale? Así que os recomiendo como mínimo un palmo, ¿vale? Para poder ocultarla con comodidad. ¿Vale? Y ya quito mi color negro. Y esta hebra, pues igual que la primera y que haremos con todas, pues después con una aguja cada una se oculta por la parte trasera, por el revés de mi prenda, siempre en su color. El negro lo ocultamos en los puntos negros y el blanco lo ocultamos en los puntos blancos para que no se vea. Bueno, monas, y aquí tenemos por fin nuestra blusa terminada. Yo he realizado un total de 17 vueltas que me dan unas medidas de 42 de alto por 50 de ancho, pero vosotras podéis tejer todas las vueltas que queráis. Os recuerdo que el cuello era genérico, pero luego la talla nos la va a definir el número de vueltas que cada uno haga. Entonces, en esta ocasión yo lo que he hecho ha sido hacer una vuelta en color negro, 9 vueltas en blanco, posteriormente una negra, una blanca y una negra y otras 4 en color negro. Y para terminar he hecho una costura en el lateral que me lleva, veis, 2, 4, 6, 8 y 9 bloques, ¿vale? Y me mide 23 centímetros, ¿vale? Esto también es a vuestro gusto, depende de lo abierta que queráis que os quede la manga, ¿vale? Así que es una prenda muy fácil de hacer y de adaptar para cualquier persona. Así que espero que la hagáis, espero que os haya gustado, que la hagáis en todos los colores. Y nada, si os ha gustado, por favor, dadle al like y espero que os suscribáis. Muchas gracias, monas.